El universo de Dogman está lleno de datos súper interesantes, y eso es un hecho. ¿Crees que conoces todas las curiosidades geniales sobre esta saga? ¿Sabías que Dogman no siempre iba a usar ropa de policía? De hecho, ni siquiera iba a ser mitad humano. Las primeras ideas sobre el personaje eran muy diferentes del resultado final. En lugar de un perro con la cabeza cosida al cuerpo de un humano, iba a ser un perrito normal que obtenía poderes cada vez que le caía un rayo. O sea, una especie de versión canina de Shazam de DC Comics. Visualmente, solo iba a ser un perro con una capa. Por suerte cambiaron de idea. Su diseño final es mucho más único. ¡Qué locura! ¡No! Y este es solo el primero de los 20 datos increíbles que no sabía sobre Dogman. Así que prepárate, porque ya comienza otro Cinewave. Algo muy curioso en Dogman es que Okai City tiene una cárcel hecha exclusivamente para gatos. Así es, hay tantos gatos criminales en la ciudad que necesitan una prisión solo para encerrarlos a todos. Pero en realidad, hay muchas otras cárceles bastante raras en la ciudad, una para perros, otra para peces, otra para ancianas, una para villanos del tamaño de insectos e incluso una cárcel solo para alcaldes. Todas aparecen en los libros y podrían aparecer en las secuelas de la película de DreamWorks. Es increíble que Okai City tenga tantos criminales como para necesitar una cárcel separada para cada tipo. ¿En serio hay tantas ancianas criminales? Muchos libros de la franquicia tienen títulos que hacen referencia a diferentes obras clásicas de la literatura. Por ejemplo, Lord of the Fleas se llama así por Lord of the Flies, mientras que For Whom the Ball Rolls es un homenaje al libro For Whom the Bell Tolls. Por su parte, Crime and Punishment es un juego de palabras con Crime and Punishment, que tal vez conozcas aunque nunca lo hayas leído. La explicación dentro de la historia es que George y Harold, los creadores ficticios de Dogman, están leyendo estos clásicos en clase y por eso deciden usarlos como inspiración para las nuevas aventuras del policía canino. Pero también puede ser que Dav Pilkey, el verdadero artista detrás de la franquicia, haga estos homenajes para despertar la curiosidad de los niños y motivarlos a leer los libros originales en el futuro. Dogman es increíble, pero leer clásicos también es muy divertido e importante. Nadie lo habría imaginado, pero Sarah Atoff, uno de los personajes más importantes de Dogman, es un homenaje descarado a una gran amiga del autor de la serie. ¿Y adivina cómo se llama esta mujer? Sarah Atton. Arone, ATOFF. Si no lo entendiste, on significa encendido y off significa apagado. El que inventó ese chiste necesita ser estudiado. Lo curioso es que casi nadie ha notado la referencia, porque muy pocos saben sobre la inspiración de Sarah. Pero después de descubrir la verdad sobre la mejor reportera del mundo, es imposible cuestionar la genialidad de Dav Pilkey. Por cierto, el cumpleaños de Sarah Atoff es el 26 de diciembre. Y antes de que preguntes, sí, esa también es la fecha de nacimiento de la verdadera Sarah, amiga del creador de la franquicia. O sea, es como si Atoff realmente fuera una versión de Sarah en el universo de Dogman. ¿Será que la verdadera también es reportera? A pesar de durar menos de 2 horas, la película de DreamWorks logró adaptar varios libros al mismo tiempo. Claro, no mostró todo lo que ocurre en cada volumen adaptado, eso solo funcionaría si fuera una serie. Pero tomó varios eventos de cada uno para crear una nueva historia. Los principales libros adaptados fueron los 3 primeros, que muestran el origen de Dogman, sus múltiples enfrentamientos contra Petey, la llegada de Lil Petey y la batalla contra Flippy. Pero también hay partes de volúmenes más recientes, como la aparición del papá de Petey, que en los libros ocurre hasta el 7º tomo. En la película, algunas escenas insinúan que el jefe siente algo por Sarah. Bueno, decir insinúan es ser muy sutil. El jefe literalmente admite que está secretamente enamorado de la reportera mientras discute con ella. Y Sarah también parece sentirse atraída por el policía cuando ve su espectacular entrada para atrapar a Flippy. ¿Será que se viene romance? Lo curioso es que, en los libros, nunca hay un romance entre estos dos personajes. De hecho, el jefe está enamorado de la señorita enfermera y, más adelante, se casan. Pero al parecer, las películas tomarán otro rumbo y seguirán desarrollando el romance entre el jefe y Sarah. ¿Con quién prefieres que termine al final? ¿Con Sarah o con la señorita enfermera? Para que sepamos tu opinión, comenta #Sarah o #enfermera. Ya que estamos hablando tanto de Sarah, te haremos una pregunta. ¿Sabías que ella es australiana? A pesar de que Dogman se desarrolla en Estados Unidos, hay personajes que vienen de otros países y Sarah es de Australia, igual que los personajes de la caricatura Bluey. Seguro la conoces si tienes buen gusto. Esto se nota aún más si ves la película de DreamWorks en su idioma original, ya que la actriz que da voz al personaje tiene acento australiano. Y es que se trata de Isla Fisher, una actriz de Australia que tal vez reconozcas si has visto las películas de la saga Now You See Me. La franquicia sabe cómo hacernos llorar cuando quiere, y eso pasó en una escena de la película donde nos revelaron que la mamá del jefe ya falleció. Nunca se había mencionado en los libros, pero la película decidió añadir esta capa extra de profundidad a la historia del jefe. El mundo de Dogman está más vivo de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Recuerdas a la niña con dientes grandes que intenta adoptar a Lil Petey pero se arrepiente porque es muy travieso? Hace lo mismo en la película y en uno de los libros, y además aparece en varios otros volúmenes de la saga. En Big Jim Begins, incluso se la puede ver como un bebé en un flashback.
Pero lo más sorprendente es que este personaje es uno de los más antiguos de la franquicia, pues apareció incluso en los libros del Capitán Calzoncillos, que el autor escribió y dibujó antes de crear Dogman. Ahora, aquí va un dato extremadamente raro. Aunque tratándose de Dogman, no es sorpresa, la señorita enfermera es tan buena doctora que incluso tiene un diploma en psicología de ranas. ¿Eso existe? En el mundo real, no, pero en Okai City hay de todo. No me digas que no te gustaría ser psicólogo de ranas si ese trabajo existiera de verdad. El perro policía tiene muchos enemigos que no aparecieron en la película, como el Dr. Scum, la Hada Justa y Piggy, quien tiene grandes posibilidades de ser el villano principal en una secuela. Sin embargo, hay un villano que no apareció ni en la película ni en los libros. Aunque suene extraño, la razón es que este personaje fue descartado antes de que pudiera debutar en la franquicia. Se suponía que sería un pingüino y que formaría parte de Fleas, un grupo de villanos animales liderado por Piggy. Las invenciones favoritas de Petey sin duda son sus autos, ya que muchos de ellos son bastante locos y diferentes. Y de hecho, sus vehículos tienen características bastante interesantes. Por ejemplo, uno de ellos tiene una bola de billar como parte de su palanca de cambios y una bocina de aire en lugar de claxon. Tiene mucho sentido si pensamos que Petey tiene que improvisar las piezas de sus inventos con lo que encuentra en la calle, y eso hace que sus creaciones sean aún más geniales. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Otro detalle muy genial relacionado con Petey es que, en la increíble escena donde la máquina de clonación comienza a crear su clon, se muestra que el gato más malvado del mundo arrancó uno de sus bigotes y lo colocó dentro del aparato para que sus genes fueran usados en la clonación. Y durante el resto de la película, Petey sigue sin su bigote. Muchos otros filmes no le habrían dado importancia a un detalle tan insignificante, pero Dogman sabe que este tipo de cosas hacen que la historia cobre mucha más vida, incluso si no nos damos cuenta en el momento. Lo mismo pasó en el libro donde ocurre esta escena, A Tale of Two Kitties. Y si te encantan nuestros videos, ¿qué tal si te suscribes al canal? Así, siempre recibirás contenido increíble sobre tus animaciones favoritas. Es imposible rechazar esta oferta. Hablando de detalles y gatos, ¿te has dado cuenta de que Petey y su papá tienen 7 rayas negras si contamos desde la cintura hasta los hombros, mientras que Lil Petey solo tiene 4? Esto probablemente significa que, conforme envejezca, el clon ganará más rayas. Como el papá de Petey es bastante viejo y tiene 7, ese debe ser el número máximo de rayas que un gato de esta familia puede llegar a tener. Aunque la franquicia trata sobre el policía con cabeza de perro, algunos libros de la saga están centrados en personajes específicos. Wuthering Gates, por ejemplo, explora bastante el pasado de Petey. El último volumen de la saga publicado, Big Jim Begins, va mucho más allá. Es completamente protagonizado por el excompañero de celda de Petey, Big Jim, y también explora su origen. Spoiler: el pobre sufrió más de lo que parece. Los libros de Dav Pilkey tienen un estilo de arte muy fácil de reconocer. Ya que parecen estar ilustrados por un niño, no es un insulto. El autor lo hace así a propósito. La película logró adaptar la esencia de los dibujos de una manera increíble con la animación en 3D. Pero es durante los créditos cuando los fans más veteranos se sentirán en casa, porque en ese momento la animación cambia a 2D, con el mismo estilo de los libros. 80 HD fue creado para ser una verdadera máquina de destrucción, tanto que tenía lanzamisiles. Sin embargo, en los libros, Lil Petey hace algunas modificaciones en el robot para hacerlo más ecológico. ¿El resultado? 80 HD perdió los lanzamisiles y, en su lugar, ganó paneles solares para que siempre pueda recargarse de manera sostenible. Por supuesto, a Petey, quien construyó el robot en primer lugar, no le gustaron nada las modificaciones que hizo su hijo, pero hay que admitir que la capacidad de recargarse con la luz del sol es extremadamente útil. ¿Te imaginas cuánto dinero se gastaba en baterías para el 80 HD? Siempre hablamos mucho de Dav Pilkey, obviamente, porque él creó Dogman. Pero, ¿tienes idea de quién dirigió la película sobre el policía canino? Su nombre es Peter Hastings, y uno de los motivos por los que el filme fue un éxito sin duda fue su influencia en la producción. Y esto era de esperarse, porque la razón principal por la que Peter fue contratado para dirigir la película no es porque su nombre suene parecido a Petey, sino porque él desarrolló la serie animada de Epic Tales of Captain Underpants, la continuación de la película de Capitán Calzoncillos, otra serie de libros de Dav Pilkey, que además forma parte del mismo universo de Dogman. Aunque Dogman tuvo una película de DreamWorks, no fue hecha por la empresa. En realidad, fue desarrollada por otros estudios asociados a DreamWorks. Esta es una estrategia que la compañía ha estado utilizando en algunas de sus películas más recientes, como Spirit, El Indomable y Los Tipos Malos 2. El video está por terminar, pero para que la diversión no acabe, solo haz clic en uno de los 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Gracias y hasta la próxima.